Bien, tengamos presente que esta carta fue dirigida a esta iglesia, ¿no?, que estaba en la ciudad de Colosas, una ciudad que ya no existe, pero que está en el Asia Menor, donde hoy es Turquía. Ahora, esta ciudad, Colosas, y la gente tenía la cultura grecorromana. Y la cultura grecorromana practicaba muchas cosas malas que el cristianismo con el tiempo hizo cambiar. Por ejemplo, esa cultura en el mundo antiguo, en Roma y Grecia y todos estos pueblos antiguos, estamos en el año 60 al 65 después de Cristo. Una de las cosas más execrables, terribles que practicaba era la esclavitud. Cuando Pablo escribió esta carta. Y el esclavo era una cosa, no era un ser humano, era una cosa. No habían leyes para él. No existía un código de condiciones de trabajo como hoy en día. Hoy en día hay una cantidad de regulaciones para los trabajadores. El esclavo, como digo, era una cosa. Un esclavo podía trabajar en ese entonces toda la vida y al final le daban una patada y lo tiraban a que se muriera. Así era. Ni siquiera tenía el derecho a casarse, y si llegaba a tener algún hijo, era propiedad del amo, como una vaca, como un cordero. Así era. Entonces, los derechos pertenecían todos al amo y los deberes al esclavo. De tal manera que cuando fue escrita esta carta, habían muchos esclavos en esta ciudad y en todas las ciudades grecorromanas. Por ejemplo, en Roma, dicen los historiadores que en esta época Roma tenía por ahí 1 millón de habitantes. La mitad eran esclavos. Era la mano de obra necesaria para el desarrollo de la economía en ese entonces. Ahora, muchas personas que venían a la iglesia y se convertían eran esclavos. Así era la situación. Imaginémonos esa escena. Llegaba la hora del culto y empezaba a llegar la gente, y entonces llegaban los amos y los esclavos, porque los esclavos también se habían convertido y los amos también. La pregunta sería, ellos eran iguales ante Dios dentro de la iglesia, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿cómo relacionarse? ¿Cómo hacerlo? Algunos gobernantes en el Imperio Antiguo Romano quisieron abolir la esclavitud, no se logró. La esclavitud vino a ser abolida muchos siglos después. En los Estados Unidos, por ejemplo, el Partido Republicano fue el que logró la esclavitud, la liberación de los esclavos, la liberación. Porque en las iglesias era lo mismo. Allá habían esclavistas. Todo el sur de los Estados Unidos llegaban los grandes ricos al culto y los esclavos también. Entonces, era tremendo. Y naturalmente que cuando Pablo escribió esta carta y empezó a iluminar a la gente con el Evangelio, pues él enseñó acerca del amor y el respeto por los demás. Y la Biblia dice a los esclavos al mismo tiempo que tienen que ser sumisos a sus amos. Eso no significa que la Biblia enseñaba la esclavitud, sino que enseñó a los esclavos
a tener un comportamiento adecuado frente a la situación que estaban viviendo, porque era normal. En esa época yo podía ir al mercado y ver una cantidad de esclavos y decir, me gusta ese, ¿cuánto vale? Tanto, lo pago y lo pongo a trabajar porque es mi esclavo, yo soy el dueño. Esa era la situación. El cristianismo entró a esa sociedad y cambió las cosas. Por lo menos sembró la semilla. Bueno, por eso la enseñanza apostólica es sorprendente. Fue sorprendente. Ahora, hoy no tenemos las relaciones amo-esclavo. Eso no existe hoy. Sin embargo, hay otro tipo de relaciones hoy, ¿no? Está jefe-empleado, patrón obrero. Él ha puesto varios nombres, pero de todas maneras es una relación en la cual hay un jefe y un subalterno. Y la Biblia tiene algunas enseñanzas para esa relación que nos traza un camino que es cristiano. Porque aunque no haya esclavitud, siguen ese tipo de relación. Unos que trabajan para otros y otros que viven de ese trabajo también y pagan por ese trabajo. Y entonces, ¿qué nos enseña la Biblia sobre eso? El empleado cristiano, no el esclavo, porque no existe eso. El empleado cristiano debe hacer su trabajo honradamente. Uno debe ser, si uno es cristiano y uno es empleado, uno debe ser un trabajador mejor y más eficiente. Muy diferente a lo que hace la gente que no es cristiana. Porque hoy en día hay muchos trabajadores que buscan es robarse el tiempo, ¿no? Robarse lo que le están pagando, o hacen un trabajo mediocre. Aquí se congregó una vez una señora que vive por allá por los lados de Chía y administraba una finca. Y ella me decía que todos los que pedían trabajo entraban y buscaban cómo robaban al patrón. ¿Verdad? Pues un cristiano no puede hacer eso. Ahora, el empleado cristiano debe trabajar a conciencia. Y ahora sí vamos al versículo 2 de Colosenses 3, 22. Dice, siervos. ¿Qué era un siervo? Un esclavo. Esa era la palabra también que se usaba, ¿no? Siervos. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Hasta ahí. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales. En esa época, y ahora en esa época había que enseñar también esto porque eso era terrible. Un amo podía matar al esclavo y no le pasaba nada. Pero hoy en día entonces es otra la cosa, pero sigue el principio. Hay que trabajar a conciencia. No solo cuando el jefe lo está mirando, porque sigue diciendo ahí en el versículo 22, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales en todo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Qué nos está diciendo ahí entonces? No solo cuando el jefe lo está mirando. No debe trabajar cuando el ojo del supervisor está sobre él. Es un cristiano. Soy cristiano. Tengo que ser buen empleado. Hago mi trabajo con honradez y con buena conciencia. Alguien dijo justamente que no debe ser un trabajador que no limpia el polvo detrás de los adornos ni barre debajo del armario, ¿no? Y eso pasa muchas veces con las empleadas domésticas, ¿no? Terminan el trabajo y uno tiene que con el dedo por allá los rincones y detrás de los cuadros, porque medio limpian por ahí por encima para... No son honrados, no trabajan a conciencia. Es simplemente un ejemplo.
Entonces sigue diciendo aquí en ese versículo 22, siervos, obedeced todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ahí está, ¿verdad? Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Y eso qué quiere decir? Bajo la ley romana, un esclavo no podía tener nada. Escasamente lo que vestía, ¿verdad? No tenía propiedad ninguna. Pero aquí se le dice que trabaje honradamente porque va a recibir una herencia, ¿no? Llegará el momento en que Dios va a hacer justicia y va a recompensar el buen proceder. Está hablando del cielo. Ahora alguien dirá, un ateo dirá, ¿sí ven ve a esos cristianos? Lo que andan predicando. ¿Sí los ve? Al que está explotado le dicen, no, tenga fe, sea sumiso, ame al jefe, que tranquilo, Dios le va a dar riquezas en el cielo. Eso es lo que dicen los comunistas. Y que dicen que estamos equivocados. No, Señor, aquí el Señor es Dios juez justo y va a hacer las cosas bien y a cada uno le va a dar lo que merece, la recompensa. Nosotros esperamos que cuando salgamos de este cuerpo estaremos en la presencia de Dios en el cielo. Eso es una realidad. Bueno, otra cosa, un segundo punto. El empleado o el obrero debe hacer todo como si lo hiciera para Cristo. Por eso aquí leímos, todo lo que haga, dice Pablo a los siervos o esclavos, hágalo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. No trabajamos simplemente por el sueldo, ni por ambición, ni para satisfacer a un jefe. Vemos el trabajo como una bendición de Dios, porque mediante ese trabajo el Señor nos da las cosas necesarias para vivir y ofrecemos nuestro trabajo a Cristo muy agradecidos. Eso es lo que está diciendo. Dijo en esa época y es el principio para estos tiempos. Y hacerlo sin amargura, porque a veces hay empleados o trabajadores que viven amargados, quejándose todo el día, maldiciendo, y en esos casos es mejor renunciar. Si a usted no le gusta su empleo y su trabajo, renuncie, pero si no, hágalo para la gloria de Dios y esté tranquilo ahí, o búsquese otro. Por esa razón sigue diciendo Pablo que debe haber una sumisión feliz a la autoridad. Esa palabra sumisión tampoco le gusta a muchos, ¿no? Pero aquí dice, claramente lo leímos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Siempre que nuestro jefe nos pida algo hay que obedecer, a no ser que nos pidan algo que es pecado. Si un jefe le pide a uno que haga algo que es pecado, pues no. Pero mientras sea correcto todo debemos obedecer a aquellos porque es que el jefe ejerce una autoridad sobre nosotros. Es nuestra autoridad. Y tenemos que hacerlo con corazón sincero el trabajo, ¿no? No con una actitud hipócrita. Ahora, Pablo dice, y en otras partes de la Biblia dice que a veces la verdad es que habían esclavos terribles que era a puro látigo que hacían funcionar a sus esclavos. Y puede haber que hayan jefes que no son buenas personas. ¿Ve? Les falta bondad, respeto, equidad. El jefe es un déspota, es un arrogante, un egocéntrico. Pues necesitamos orar para que Dios nos dé la paciencia en esos casos y recordar que primero estamos sirviendo a Dios, no a Él. Primero a Dios, no a Él.
Y tenemos que hacer ese trabajo, si somos cristianos, dice aquí Pablo, con humildad sincera. Porque ahí en el versículo 22 al final dice, háganlo con corazón sincero, temiendo a Dios. Ahora, hay personas que rechazan trabajos o se amargan porque les parece que su trabajo no está a la altura de sus habilidades o de su estatus. Entonces las personas dicen, yo valgo mucho más que eso. Y prefieren seguir de desocupados o aguantar hambre porque no quieren recibir un trabajo que les parece que está por debajo de su estatus. Bueno, tal vez sea cierto. Y sea mejor que busque un trabajo, otro trabajo acorde a sus capacidades. Pero mientras logra eso, lo que esté haciendo, hágalo con humildad, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo hizo eso. Dice la Biblia que Él hizo eso. En Filipenses 2, rápidamente vamos a mirar eso. Filipenses 2, 5:8 dice que nosotros tenemos que imitar a Jesús. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Jesucristo, dice aquí que tomó forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso hay que hacer las cosas con humildad. Y hay una cosa muy importante, hermanos, sobre esto de hacerlo todo para la gloria de Dios. El trabajo hay que hacerlo como un acto de adoración. Porque aquí dice que todo lo que usted haga, hágalo como para el Señor. En el folclore popular escuchamos canciones y cosas como estas. El trabajo lo hizo Dios como castigo, dicen las canciones a veces, ¿no? Y se ve como un mal necesario, pero debemos darnos cuenta de que el trabajo es algo espiritual. Es algo que tiene que ver con la gloria de Dios, es un acto de adoración. Trabajamos honradamente sirviendo a Cristo, no a los hombres. Como dice el versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿No es cierto? Ahora, esa perspectiva que acabamos de mirar nos dice que debemos trabajar no únicamente por el sueldo, sino para honrar a Dios. No trabajamos para tener contento a un jefe, sino para agradar a Dios. Que primero que todo estamos trabajando para Cristo. Si pensamos en eso, entonces nuestro trabajo se vuelve honroso, así sea una labor humilde, ¿verdad? Somos siervos de Cristo. Adoramos a Dios con nuestro trabajo. Bueno, mire usted, antes de ser convertido a Cristo, en el caso mío, el orgullo y la soberbia no me dejaban mirar más abajo, porque yo fui criado en un estilo no rico, pero un estilo donde no nos faltaba nada y como muy orgullosos. Así que tuvimos una cantidad de problemas familiares terribles. Y antes de convertirme a Cristo, como digo, yo no miraba para abajo. Pero después de ser convertido a Cristo, tuve que hacer trabajos que antes yo los consideraba denigrantes. Es decir, antes yo decía, no me voy a poner a hacer eso. Pero después de convertirme a Cristo y tener necesidades, entendí y el Señor me ayudó a entender que ese trabajo, por más que me pareciera inferior, debía hacerlo para Él.
Y así pude realizar trabajos que nunca pensé tener y lo hice para la gloria de Dios, considerando ese trabajo santo, y eso ayudó en la formación de mi carácter, porque eso me hizo más sencillo y más humilde. Fíjese usted cómo es la situación. Y un tercer aspecto, hermano, es que dice aquí Pablo dice que finalmente el Señor es nuestro patrón. Nuestro Señor no es un abusivo. Recuerden que por eso es que han habido tantos problemas, ¿no? Los sindicatos nacieron por los abusos de autoridad de los empresarios y de los grandes jefes de las grandes empresas. Surgieron los sindicatos y en el principio fueron buenos frente a grandes injusticias. El problema es que más tarde los sindicatos se volvieron política, se politizaron. Muchos sindicatos hoy aquí en día es de izquierda, comunista. Ese es el gran problema hoy, ¿no? Por el abuso. Ese es el problema. Y entonces se rechazó la autoridad. Se ve la autoridad como algo malo, algo temeroso. Sin embargo, Dios nos enseña en su palabra que la autoridad Él la instituyó, que yo tengo que respetar al jefe, a mi maestro, y someterme a un policía, al gobernador, al presidente, así sea malo. Es el presidente, es el cargo que tiene. Si él peca, Dios lo va a llamar a juicio. Pero tengo que obedecer a las autoridades. Eso dice la palabra. Porque el abuso de la autoridad, ¿sabe a qué se debe? A un mundo caído en pecado. Si no hubiera pecado, esto sería un paraíso, pero en un mundo en pecado donde hay egoísmo, envidia, explotación, ambición, hay esos problemas. Ahora, note esto. La iglesia comenzó en un mundo despótico, esclavista y cruel, como fue el mundo grecorromano al cual Pablo le escribió esta carta. Pero los apóstoles enseñaron el respeto a la autoridad, como lo está enseñando aquí Pablo, diciéndole a los esclavos: tranquilo, haga su trabajo para Dios, santifica al Señor en su trabajo, tenga paciencia, ore a Dios. Está diciendo. Entonces, en una situación de opresión donde el esclavo no tiene ningún derecho, Pablo dice: es mejor que usted se tranquilice, obedezca, le va mejor, lo pueden matar, usted aquí no tiene ningún derecho. Ahora, claro que hoy estamos en otra época y en otras condiciones. Hoy es un delito abusar de un trabajador, claro que sí. Hoy en día, si un cristiano es empleado y se encuentra en una situación parecida, tiene recursos para defenderse y para confrontar la situación y buscar una solución. Esas son cosas de la civilización y de la modernidad y del avance de las relaciones humanas, ¿no? Pero todo eso debe hacerse en un espíritu cristiano. Y lo que dice Pablo aquí es que recordemos que el Señor es nuestro verdadero amo. Por eso él en el 4.1 que dice, ahí de Colosenses 4.1, les dice: amos. Primero le dice a los esclavos, ¿no?, cómo deben comportarse. Ahora le dice a los amos: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, o con los esclavos, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. Le dijo a los que entraban a la iglesia con sus esclavos, ¿verdad? El Señor es nuestro amo en los cielos. Y eso fue una enseñanza sorprendente en aquella época. Eso no lo podía decir sino la iglesia, nadie más en esa época. Los amos eran dueños de sus esclavos.
Pues bien, esos amos deberían de entender que ellos también tenían un amo, un dueño, que debían obedecerle y responder. Y que ese amo que ellos tenían, que era Dios, era un amo bondadoso. Y así como Dios era bondadoso y amoroso, ellos tenían que ser bondadosos con sus esclavos. El amo no podía tratar al esclavo como una cosa, sino como una persona ahora, como un hijo de Dios, alguien convertido, que le estaba haciendo un gran servicio y debía tratarlo con justicia y con equidad, porque Jesucristo es el amo tanto del esclavo como del dueño de los esclavos, y Dios no hace acepción de personas. Eso dijo Pablo en esa época. Sorprendente. Ni idea tenía esa sociedad. Eso tuvo que haber sido muy tremendo en esa época. Por eso con el tiempo la esclavitud fue abolida. Se lo debe mucho al cristianismo. Costó, pero el cristianismo sembró la semilla. Entonces, si Dios nos da la oportunidad, por ejemplo, de tener empleados, debemos orar a nuestro Señor para que nos dé el tacto y la sabiduría, porque es una labor delicada. Es una labor delicada. Y si trabajamos para alguien, o sea, lo contrario, hacerlo con responsabilidad, con alegría y con lealtad, teniendo en cuenta estos principios. Y no amargarnos, mejor renuncie, no se amargue. Conclusión, hermanos, a esto. Mire, hermano, en ninguna parte la palabra de Dios promueve la esclavitud. Hay que ser claros, ¿no? De pronto a veces se malinterpretan las cosas y la gente sale o piensa que es que porque leemos esto aquí estamos promoviendo la esclavitud, la explotación. No, señor, no hay nada de eso. La palabra de Dios no apoya la explotación de los demás para beneficio propio, pero siempre habrán patrones y subalternos. Siempre habrán unos que mandan y otros que trabajan bajo ese mando, ¿no? La palabra de Dios nos guía es para tener la mejor relación entre ambos. Y si son cristianos, mucho más, porque ahora somos hijos de Dios. Nuestro trabajo, siempre y cuando sea honrado, lo hacemos para la gloria de Dios. Por tanto, es un trabajo santo. Es la manera como Dios nos da en su misericordia lo necesario para vivir. Y seguimos el ejemplo de nuestro Padre Celestial. ¿Qué dijo nuestro Padre Celestial? 6 días trabajarás y 1 descansarás. Porque ese día de descanso es santo para el Señor. El día domingo está dedicado para adorar al Señor y bendecirle. Trabaje 6, pero el domingo ustedes tienen que estar en la iglesia adorando a Dios y dándole las gracias. Siga el ejemplo de su Padre Celestial. Ahora, hermanos, no es fácil trabajar bajo condiciones laborales casi que esclavizantes. El problema está afuera. Hay desconfianza del empleado al patrón, y hay desconfianza del patrón al empleado también. Sin embargo, hay un camino que se puede tomar, y es el de generar su propia empresa. Eso estábamos hablando con nuestro hermano en el receso. Es mejor ser un trabajador independiente. Pero claro, para eso se necesita prepararse, ser laborioso, esforzarse y tener alguna vocación de eso, ¿no? De emprendedor. Porque hay gente que no le gusta ser emprendedor, prefiere que le paguen un sueldo y ese está toda la vida, ¿no? Pero hay otros que no, que quieren ser emprendedores, laboriosos.
y poner eso en las manos de Dios para su gloria. Y resulta que hablando de eso, quiero contarles algo. A principios del siglo XIX, llegó a Nueva York. Esta historia yo la conocí hace unos 40 años atrás. Algunos creen que son mentiras, pero es verdad. Y usted puede investigarlo. A principios del siglo XIX llegó a Nueva York un muchacho con tan solo 16 años, buscando empleo. Venía de Inglaterra. Anteriormente había trabajado en un taller de fabricación de jabón. Entonces en el barco, el capitán le dijo: ¿y usted para dónde va? Y él dijo: yo voy a Nueva York y voy a trabajar haciendo jabón, porque había recibido instrucciones como empleado de cómo era ese asunto del jabón. Entonces resulta que el capitán del barco era un cristiano y le dijo: muy bueno, alguien en Nueva York puede llegar a ser el mejor fabricante de jabón. Tú puedes ser esa persona, pero nunca olvide ni pierda de vista el hecho de que el jabón que haces, lo haces para Dios, porque Dios le da a usted el jabón. Hónrelo compartiendo lo que gana. Empiece a diezmar de lo que usted reciba. Y eso es absolutamente cierto, de lo que usted reciba. Ese muchacho se llamaba William Colgate, que llegó a ser la multinacional Colgate-Palmolive, porque después ellos compraron Palmolive y es Colgate-Palmolive. Y este hombre dice que en su testimonio él siempre diezmó, ofrendó, porque reconoció que Dios era el dador de todo lo que él tenía, no solo de las oportunidades, sino también de los recursos que Dios le daba para la fabricación de sus productos. Y Colgate fue un miembro fiel de la iglesia hasta su muerte, un diezmero, así los llaman a los que sacan la conclusión: no, yo voy a dar el diezmo. Aquí me dicen que eso no es de Dios, que es del Antiguo Testamento, pero eso es una discusión que no vamos a entrar en ella, pero el hombre lo hizo. Hoy en día Colgate factura $16.500 millones y vende desde cepillo de dientes hasta comida para mascotas, dice. Mire, ¿usted ha visto los asaderos de pollo Kentucky Fried Chicken? Pues resulta que el que lo fundó es un cristiano, el coronel Sanders, porque estuvo en las fuerzas militares. ¿Quién era? Miembro de una iglesia, fiel a la iglesia, gran ofrendador en la iglesia, ¿verdad? Investigue, que lo que estoy diciendo es cierto. Investiga, está en la red, en la internet. Esto es ciertísimamente cierto. Y hay muchos más. Muchos más. Mire, cuando estuve en Estados Unidos salíamos un domingo de un restaurante después del culto. Y entonces hay un restaurante muy interesante ahí con unos avisos y le pregunté a mi yerno: ¿y ese restaurante qué es lo que vende? Entonces me dijo que vendía algo así como comidas rápidas y muchas cosas. Me dijo: sí, hay en todos los Estados Unidos, pero tiene una particularidad: hoy está cerrado. ¿Está cerrado por qué? Son cristianos. Ellos no abren el domingo, porque es el día del Señor. Y así hay otros, cadenas grandes de mucho dinero. Solo esto es un ejemplo para que pensemos en eso. Y termino diciendo esto, hermano.
¿Está usted glorificando a Dios con ese trabajo honrado? Dándole gracias a Dios, santificando su trabajo. Un gran cristiano que fue el fundador de la iglesia wesleyana, Juan Wesley se llama, eran dos hermanos. Él dijo lo siguiente, dijo: gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y ofrenda todo lo que puedas. ¿Verdad? Un principio. Gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y ofrenda todo lo que puedas. ¿Podemos decir lo mismo nosotros que somos así? Trabajadores, honrados, no despilfarradores, ahorradores y ofrendadores para la gloria de Dios. Así debe ser, hermano. Y por supuesto que Dios nos va a bendecir, hermano, porque Dios ama al dador alegre y al emprendedor y a todos aquellos que glorifican su nombre. Por supuesto, hermano. Vamos a orar.